opción. Ok, bien, estamos entonces encarando este problema, el número 11 en la secuencia de programas orientados a objetos, manejando vectores y archivo texto, ¿no? Entonces nos requieren que esta sea la captura de datos más operaciones que tenemos que hacer por acá. Entonces el diseño primero que va a responder a eso en el orden que nos piden es este diseño, ¿no? Es una opción, puede haber muchas. En este caso estamos usando la fecha DateTime Picker, no hay novedad, igual para la hora DateTime Picker, textbooks para el cliente y tenemos radio botones para elegir el anillo de origen de la carrera. Pero para el destino, a manera de variar, estoy usando el componente listBooks, este que ven acá, listBooks. Ese estoy usando es un componente parecido al combo box. Parecido al combo box, que lo tengo ya al ladito nomás, para elegir el tipo de móvil, si es auto, si es camioneta, en fin. Son primos hermanos, son muy cercanos, casi hermanos podría decir, primos, pero vamos a llamarlo. Entonces ahí por ejemplo el combo box tiene esas 4 opciones de las cuales hay que elegir una. Y el listbooks, ese que ven ahí en anillo destino, igual en la propiedad ítem, igual que el combo, por eso que son cercanos. Miren, ahí tiene las 5 opciones. La diferencia entre ambos es que el listbooks, o sea, lo igual es que ambos guardan opciones. Eso es lo igual, ¿no? Lo similar. Ambos permiten almacenar opciones de las cuales puede elegir una. La diferencia está de que el listbook es extrovertido. Pueden ver las opciones, las tiene a la vista. En cambio, el combo box es un introvertido. Hay que hacerle clic en la flechita que apunta hacia abajo para que veamos sus opciones. Pero es igual, es la misma propiedad .text para saber cuál eligió. Entonces son muy parecidos. Entonces para variar, hoy estoy usando listbooks, ¿ya? Después no hay novedades. Acá tenemos para mostrar la salida y el data grid view para mostrar los datos. ¿Ya? Entonces el diseño. En cuanto a la clase, que al final es lo que nos interesa, agregué las 2 librerías en la parte superior. Atributos. En atributos tenemos un vector para cada dato, ¿no? Tenemos un dato, 2, 3, 4, 5, 6. Claro, podía contar en las columnas del data grid view. 6 que pedimos más uno que se va a originar, que es la tarifa. 7. Había que ver si son 6 o 7, ¿no? Los vectores. Fíjense que yo puse el vector tarifa. Lo puse. ¿Por qué? Si leo acá, hay un momento que se va a obtener números al azar. Entonces, por esa razón es que debe haber un vector para guardar el monto obtenido. Pues si no lo guardo y lo voy a llamar al método más cada vez que lo necesite, se va a inventar otro número. O sea, la primera vez que lo necesite lo llamo a obtener tarifa y capaz que se inventa 16, por decir algo. Como no lo guardé, entonces cuando lo necesito quiero otra vuelta decirle al que obtiene la tarifa, obtener de nuevo. No me garantiza que repita el mismo porque es al azar. Puede que ya saque 17 y después 18 y después, claro, a veces puede repetir, pero es menos probable. Entonces, cuando hay al azar es necesario, cuando vamos a agarrar la primera vez, por ejemplo, para una carrera, la primera vez le decimos al que se genera, al que cobra, aplicar el cobro o obtener la tarifa, bueno, el número que haya inventado ya lo tenemos que guardar y nunca más tenemos que pedir. Porque si pedimos otra vuelta puede ser que coincida o no. Entonces, por esa razón, cuando hay cosas al azar en la obtención de algún dato, hay que tener un vector donde guardarlo. ¿Ya? Por eso que acá lo tenemos a tarifa, el vector tarifa. Las típicas variables, uno para el vector y otro para el archivo texto. El constructor, vamos a cambiar acá la ruta de nosotros, se llama archivos, ¿no? La carpetita archivos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la carpetita, voy a darle Windows E para verificar eso. Y en archivos tenemos, bueno, los 2 archivos de los anteriores programas y ahí no está Radio Móvil. Se va a crear con seguridad. Entonces tenemos eso en el constructor, en propiedades, obviamente para ambos atributos, ¿no? Para bis y para archivo. No ha variado nada, hasta acá es lo mismo, ¿ya? De todos los ejercicios. Y métodos, claro, aquí ya hay métodos bien comunes, como por ejemplo el que se va a encargar de incrementar a bis, no cambia.
Después ya cuando vamos por el tema 4, esto un poco lo vamos a mejorar este mes, pues tiene su problemita que después ya vamos a ver cuando aparezca, se los voy a explicar y vamos a ver la solución. Por ahora está así. Hasta el parcial 2, bueno, ya antes lo vamos a cambiar, lo vamos a mejorar. Bueno, el método que se encarga, en el diseño tengo 5 radiobotones para elegir el anillo de origen de la carrera. Entonces este método, obtener anillo origen, exige 5 radiobotones, que le pasen 5 radiobotones y él los analiza, ¿no? De acuerdo al puntito, pues retornará el texto del que lo tenga. Ese es común, ya varias veces que lo hacemos y siempre vamos a tener en todos los ejercicios. Algunos radiobotones siempre vamos a manejar. Este de acá ya es para el dato que nos piden, el único dato, que es el monto a cobrar o simplemente tarifa. Entonces es el que aplica esta tabla. Entonces nosotros contratamos, fíjense que este es private, entonces este es un ayuco. El otro también es otro ayuco, ¿ya? Y recién este es digamos, el que hace el contrato, es el maestro. Si esto, digamos, una construcción, sería este el maestro, este de acá, obtener tarifa. Con él hacemos trato, le decimos, tengo un problemita, este sector del problema, este pedacito del problema, quiero que me ayudes. Entonces va a decir, no hay problema, me pasas estos datos y yo lo hago. Por ejemplo, dice él, me pasas el anillo de origen, aunque sea en texto, pásamelo. Pásame el anillo destino y pásame la hora. No se olviden que se puede recargar o no, hay la posibilidad de que se recargue 5 pesos, pero para eso necesito la hora. Entonces la hora, y para cobrar por anillo, pues necesito saber en qué anillo empezó, a qué anillo lo llegó, entonces necesito también los anillos, ¿verdad? Por eso que este método pide esas 3 cosas. Y listo, y le dice él, ya no hay problema, pasame esos datos y yo te doy la tarifa. Me das, te doy. Entonces, seguramente que él va a requerir ya entre su lógica, va a requerir que estos anillos que le pasaron están en letras acá, pero va a requerir que estén en número para que pueda hacer la diferencia. Entonces, este señor, obtener tarifa, va a poder subcontratar a otros, a sus propios ayudantes. ¿Ya? Entonces, pero el diseño, el objeto que acaban de hacer después, solo va a tener contacto con este que es público, con obtener tarifa. No va a tener contacto con sus ayucos de él. Eso ya es cosa de él, es interno, pues son privados. ¿Ya? Preparamos por sí para encontrar números al azar, por si acaso instanciamos la clase random. Tenemos una variable tarifa, tar, empezada acá, y nosotros vamos a devolver como final de nuestro trabajo lo que tenga esa variable. Seguramente en el medio va a cargar de valor, ¿verdad? Entonces, este va a ser la variable que vamos a retornar. Ahora, en el medio nosotros razonamos, pues, ¿verdad? ¿Cómo llenamos de valor correcto a esta variable tar de tarifa? Entonces, la historia decía acá en esta lógica de negocio que si era del mismo anillo, entre 15 y 20. Entonces, es lo que estamos haciendo primero, miren. El anillo de origen que me pasaron, aunque sea en texto, me sirve. Es igual al anillo de destino. O sea, está yendo del segundo anillo al segundo anillo, por decir un ejemplo. Me puede decir sí o me puede decir no. Si me dice que sí, entonces la variable tarifa guarda un número al azar entre 15 y 20. ¿Ya? Y si dice que no, ya no tengo que preguntar, se entiende que son diferentes los anillos, o sea que va de un anillo a otro, va de un anillo a otro. Y si va de un anillo a otro, indica acá la lógica de negocio que se cobra 5 pesos por anillo. Entonces, para aplicar esto de 5 pesos por anillo, tengo que saber pues cuántos anillos andó. Y para eso habría que restar los anillos, ¿no es cierto? Pero tendría que ser número. Al método le ha pasado los anillos en letras. Pero no podría restarlo. Tendría entonces para cobrar 5 pesos por anillo, tendría que tener cuántos anillos andó. Pues aquí contratamos a un ayuco, al primer ayuco. Número de anillo. En realidad es el único ayuco de él, de tarifa. Es un método que, bueno, es su amigo que lo ve sin hacer nada. Dice, ¿qué estás haciendo? Nada. Bien, vení, me vas a decir cuántos anillos andó el móvil, la carrera que hizo el móvil. ¿Cuántos anillos? Ya, bueno, está bien, te ayudo. Perfecto, pero ¿qué necesitas que te pase para saber cuántos anillos andó? Bueno, pasame el anillo origen, pasame el anillo destino. Ya con eso ya tendré que analizar y sabré cuántos anillos, el número de anillos que andó el vehículo. Entonces este ayuco le pide eso. El ayuco de este número de anillos está aquí. Aquí está, ¿ves? Tipo private. Número de anillos.
Nos va a decir cuántos anillos andó el vehículo en esa carrera. Obviamente declara dos variables de tipo string porque pide los anillos tanto de origen como de destino. Para eso podríamos, obviamente siempre hay opciones diferentes. Podrías llenarme de if. Si el anillo origen es primer anillo. Y si anillo destino es segundo anillo, porque son diferentes supuestamente. Entonces, return 1, perdón, 2. Acuérdense que se consideran ambos extremos, ¿no? Si va del primero al segundo son 2. Podría ser un montón de if, pero mejor no. Con la resta podemos ya acercarnos. Entonces, sí, para restar necesito que estos que están en texto sean números. Entonces, este ayuco de obtener tarifa subcontrata a otro ayuco. Es el ayuco del ayuco ya sería. Miren, este de acá se llama. Anillo, número. O sea, es un método que nos da el anillo, pero en número. Nosotros le damos el anillo en letra. Por ejemplo, el anillo origen se lo pasamos a él. Y él nos devuelve el anillo, el mismo anillo, pero en número. O sea, si le pasamos acá tercer anillo, letra, él nos va a devolver 3. Entonces lo molestamos a este ayuco del ayuco, donde aquí está, este es el ayuco del ayuco, nos da el anillo en número. Si él necesita que le pasemos el anillo en letra, y de acuerdo a eso va a preguntar, hace un switch. Si ese que le pasaron es primer anillo, entonces devuelve 1. Entonces lo cambia letra por número. Si es segundo anillo, entonces devuelve 2 y así hasta el número 5, ¿verdad? Entonces aquí lo llama y le dice, toma el anillo de origen que me pasaron. Y él lo analiza y nos devuelve un número. Le vuelvo a molestar por segunda vez a él mismo y le digo, toma el anillo de destino y lo mismo. Entonces, si supóngase que esto fuera, digamos, tercer anillo, ¿no? Tercer anillo y esto primer anillo, al revés, tercero y primero. Aquí me va a dar 3 y aquí me va a dar 1, ¿no? Tercer anillo, así creo que dije, ¿no? Y primer anillo, 3 menos 1, 2. 2, ¿ya? Entonces, esto de acá para ver nomás si sale negativo, para hacerlo positivo, nada más eso, ¿ya? Entonces, pero si del tercero al primero restando sale 2, en realidad le falta un anillo ahí, ¿no es verdad? Por eso que acá le aumentamos 1. Aquí le aumentamos 1. Porque del primero al tercero hay 3 anillos, hay que considerar ambos extremos, decíamos, ¿no? Por ejemplo, si aquí dice primer anillo es 1, si aquí dice cuarto anillo es 4. 1 menos 4 es menos 3. Y eso lo guardamos en esta variable, menos 3. Si es negativo menor a 0, entonces ese negativo lo convertimos en positivo multiplicándolo por menos 1. Entonces ahí lo hacemos positivo. 3 positivo. Pero 3 no es suficiente, más 1 de acá sería 4. Y del cuarto anillo al primer anillo hay 4 anillos. Entonces este más está bien. Y es lo que devolvemos, la cantidad de anillos. ¿Ya? Entonces esa cantidad de anillos, este ayuco lo va aquí, como pueden ver, cuando no son del mismo anillo de la carrera, entonces 5 bolivianos por el número de anillos que el de acá nos va a devolver. ¿Ya? Para obtener tarifa es transparente, tiene abstracción de que, ¿cómo lo hizo? Total, él solo dice, él sabe lo que hace nada más, le da lo que tiene que darle y ya el detalle para obtener tarifa es una abstracción. Como para que el objeto que lo va a llamar a obtener tarifa también es una abstracción. Él no sabe cómo hace obtener tarifa. Si él hace el trabajo o se lo hace hacer a otro. En fin, o sea, cuando lo llamamos a obtener tarifa, OBJ lo llama, el botón es el necesitado. Pero para el botón eso es abstracto, no necesita saber el detalle. Lo único que tiene que saber qué es lo que hace. Él obtiene la tarifa. Pasarle sí los datos que te pida y él obtiene la tarifa. Listo, no es más. Así es la programación orientada a objetos, lleno de abstracciones, ocultamiento de detalles. Entonces, como pueden ver, agarra el camino de 15 a 20 pesos o el camino del 5 por anillo. Pero a eso que se cobra normalmente puede sufrir un posible aumento de 5 pesos, siempre y cuando cumpla una de estas condiciones. Aquí está separado, como pueden ver, con OR, y esto está entre paréntesis porque esto para nosotros es un solo bloque. Y también está entre paréntesis el de acá porque para nosotros este es otro bloque. Si cualquiera de los bloques es verdadero, entonces se le aumenta 5 pesos.
Y decía en el enunciado que se agrega 5 pesos cuando nos molesta en horario de almuerzo, de 12:15 a 13:10, suponiendo obviamente todo esto, ¿no? Entonces, la primera condición es ir a la hora que nos pasan la hora. Y tranquilamente aquí también podría haber tenido otro método, ¿no? Un método booleano que se encargue de esto, que allá me diga nomás dedo para arriba o dedo para abajo, cumple la condición o no cumple, digamos, para aumentarle 5 o no. Se puede subdividir siempre, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la condición. La hora, ¿son las 12? Sí, son las 12. Pero las 12 puede ser 2 y 2, 2 y 3, 2 y 4. Solamente cumple cuando los minutos es más de 15, ¿verdad? O 15. Entonces, esta condición para recargarle 5 pesitos es que sea las 12 y los minutos sea mayor o igual a 15. O la otra posibilidad, que la hora sea a las 13, pero tampoco 3 y 15, 3 y 20, que no está en el horario. Serían los minutos que sean menor a 10 o igual a 10, menor o igual a 10. Entonces, cualquiera de las dos posibilidades hará que le recarguemos 5 bolivianos a la tarifa que ya habíamos calculado antes. Ese es entonces el obtener tarifa. Una opción, una manera, ¿no? Una salida, digamos, ¿no? Pero no es la única, obviamente. Nadie pendiente, ¿no? Bien, hasta aquí antes de seguir, alguna pregunta. Algo que no están captando, les cuesta ver. Algo. Pregunten hasta acá alguna duda que tengan. Alguien. ¿Qué dicen? ¿Nada? Ingeniero, una consulta y en el caso que sea, por ejemplo, que nos pida, digamos, una fecha específica, si está dentro de tal fecha, ¿cómo sería el método que vamos a cobrar? Ah, si acá hubiera fecha, este de acá. Claro, Bueno, igual, sí. ¿no? La variable FEC tiene, por ejemplo, este OR es de tipo daytime, ¿no? Igual este OR, por ejemplo, acude a su year. Puedo saber el año, puedo saber el mes, ¿no? El día. O sea, puedo manipular igual, porque es un daytime, guarda fecha y hora, ¿no? Entonces, y de la misma manera podíamos haber hecho eso también, ¿no? Que el día sea par u otras cosas. Se puede manipular también la variable FEC, que sería en este caso, ¿no? Otra variable. Inge, Diga nomás. igual algo curioso es, usted no puede poner, no es así, como tenemos en atributos la variable, pero está en vectores, el vector hora, usted no puede colocar ahí vector hora punto or, ¿no? Porque no le salen Aquí de las, esto, por ejemplo, ¿no? El vector hora, sí, no puede poner punto, ¿cuál casilla? Porque el vector tiene 10 casillas. Aquí, este es el problema. ¿Cuál ese es el problema, ¿no? sería? Porque aquí no estamos haciendo un for para visitar el vector, o sea, ¿cuál casilla le diría, digamos? Sí, sí, ese problema Sí, tuve de ese es que el tuve que problema. crear una variable así como te hizo date time or ahí Claro, en los parámetros. claro. Y Entonces, ahí recién me salió. o sea, como ya hay un vector ahí, como ya hay un vector en atributos para la tarifa, entonces se entiende Sí, de que el guardar me va a pedir la tarifa, me va a pedir la tarifa. Porque se supone que hay que pasarle todos los datos que él va a guardar en los vectores. Si en vectores hay, en atributos, perdón, hay el vector tarifa, seguramente el guardar me lo tiene que pedir. Entonces, antes de guardar, yo tengo que obtener la tarifa, porque me lo va a pedir el guardar entre los datos, todos los datos piden, ¿no es cierto? Entonces, antes de guardar, yo voy a obtener ese dato. Entonces, como lo voy a obtener antes de guardar, entonces no hay en el vector todavía, porque lo voy a obtener antes de guardar, entonces no puedo usar el vector. ¿Ya? En cambio, si yo hubiese guardado y estoy mostrando un dato que lo voy a obtener, entonces aquí sí puedo, porque ya esto lo estoy usando ya después de guardar, entonces ya puedo acudir a los vectores. Se supone que ya él guardó los datos, entonces este que viene después de él, si necesita, puede ir a los vectores y hacer preguntas, porque ya está después de guardar. ¿Ya? Entonces, como el guardar va a pedir el dato de tarifa, entonces tarifa yo tengo que obtenerlo antes de guardar. Entonces, vuelvo a repetir, si voy a necesitar obtener tarifa antes de guardar, entonces en los vectores no hay todavía, no están guardados. Entonces no podría usar
el vector ahí, ¿no? Aunque también en programación todo es posible. Depende de la lógica que aplique, ¿ya? Vamos a decir normalmente, generalmente, no la palabra siempre. Bien, vamos por acá. Guardar. Aquí el guardar pide un dato para cada vector, inclusive tarifa, la tarifa. Entonces, la lógica, bueno, esto es fijo, ¿no? Cada variable va a su correspondiente vector y nada más. No hay mucha lógica ahí, ¿ya? El mostrar también, no hay mucha lógica. Hay que indicar cuántas filas va a tener el data grid view. Visitamos el vector y ahí cada vector en cada columna, ¿no? Empezando de la columna 0, obviamente, ¿no? Columna 1 y así hasta llegar a la última columna. En este caso son 7 columnas, hasta la fila columna 6, ¿no? El vector tarifa. Eso sería entonces para mostrar. El de información, este es, bueno, el de ayer, pero lo vamos a adaptar a mayor, ¿ya? Lo vamos a adaptar a mayor. El cliente se le cobró más. ¿Ya? Entonces este sería el cliente que se cobró más. Cuando quiero el mayor, debo entonces indicar el número más pequeño, pongo un negativo, la tarifa de -1. Entonces cualquier tarifa, la primera que visite, por ejemplo, voy a empezar por la casilla 0, ¿no es verdad? Entonces la primera casilla o carrera que voy a visitar en el vector, por más que haya sido gratis, 0 sería, ¿no? Entonces va a ser igual mayor a -1, ¿no es verdad? Entonces con este -1 estamos de alguna manera condenándolo a alguna comparación de mayor. Estamos condenándolo a perder, digamos, ¿no? Entonces, y está bien que pierda, porque al final este no es de nadie, ¿no? Es solamente un punto de partida nomás. Entonces, igual hay muchas maneras de hacer esto, pero esta sería una, ¿ya? Visito el vector, todas sus casillas. No se olviden que la información que nos piden ahora no es de todos los datos. Es las carreras de la fecha elegida. Es verdad que puede ser que todas las carreras que registra el programa pueden ser de una misma fecha, puede ser también, pero normalmente lo vamos variando, ¿no es cierto? Entonces, no todos los datos van a cumplir la condición. Es posible, aunque todo puede pasar. Entonces, para considerar la carrera que estamos visitando, para que sea considerada como el nuevo cobro mayor, tiene que primero ser de la fecha que nos han pedido. Aquí en los paréntesis nos han pasado la fecha elegida. Han elegido una fecha y nos los han pasado. Y nos están diciendo, ¿sabes qué? Chequea las carreras de esta fecha que acabo de elegir. Decime una información. Decime qué se llama el cliente al que se le cobró más. Bueno, no hay problema. Le hacemos, pues, ¿no es verdad? Tenemos los datos, entonces tenemos la lógica, ¿por qué no hacerlo? Entonces, lo primero que vamos a preguntar es si la fecha de la casilla que estoy visitando el vector, la casilla 0, por ejemplo. Si en la casilla 0 la fecha que hay ahí adentro es idem a la fecha que me pasaron, entonces participa en esto de ser el cobro mayor. Entonces, si es de la misma fecha, participa. Porque si ahí ya no es la misma fecha, directamente nos vamos a otra casilla. Vamos a otra casilla. ¿Para qué preguntar ya la segunda? Entonces, si la fecha es igual a la que nos han pasado, vamos a ver si es el nuevo ganador. Recién participa la tarifa del que estamos visitando. Si la tarifa es más grande que la tarifa mayor, ¿no? Tarifa mayor. Cliente que se cobró más, la tarifa más. No suena tarifa más. Tarifa mayor suena mejor acá, ¿no? Tarifa mayor. Entonces, el cliente que se le cobró más, está bien ese, tarifa mayor. Entonces, pero comparamos la tarifa que estoy visitando, será no sé qué número, pero el que estoy visitando, esa tarifa, sí es más grande que la tarifa mayor. En caso que sea más grande y además es de la fecha que han elegido, entonces, bueno, hay que actualizar estas variables. Ya no tiene que estar guardando comillas, no tiene que estar guardando -1. Ambas deben actualizarse. Entonces, por ejemplo, la tarifa mayor agarra el que le acaba de ganar, miren, porque se compararon el que visito contra el ganador de ese momento. Y el ganador, el que siempre guarda al ganador, este de acá, el que siempre guarda al ganador, bueno, lo va a guardar al que le acaba de ganar. Al que le acaba, fíjense, tarifa mayor, guarda, ¿a quién? Al que le acaba de ganar en esa comparación.
Ni modo, pues no es así. Entonces, este de acá, el nombre guarda también, obviamente, pero del vector cliente, al nombre del cliente, de la misma casilla de la que estoy visitando, ¿verdad? Y esto va a dar vuelta, va a ir a la casilla 1, lo mismo, si es de la misma fecha y es más grandote, cambia, ¿no? Si no, no. Y así va yendo casilla por casilla dando vuelta. Entonces esto va a girar, va a girar, va a girar, va a girar, ¿ya? Y al final, cuando llegue al top, a la última casilla, bueno, seguramente en estas variables tenemos la respuesta, en estas variables, seguramente. Ahora, ¿por qué hacemos esta pregunta de acá? Que en el de ayer no hicimos. ¿Por qué hacemos esta pregunta acá? Pasa que en el de ayer no elegía nada del usuario, como por ejemplo ahora la fecha, no elegía, directamente nos comparábamos nomás ya los valores, ¿verdad? Usábamos menor. Entonces, ahora sí participa una condición adicional, no todos los datos van a participar. Entonces, es posible que yo elija, por ejemplo, la fecha del 17 de noviembre, de ayer, y los datos que guardé en mis vectores, ¿no? En mis vectores, todos son de cualquier fecha menos del 17. No hay ni una carrera del 17, por el paro, por lo que sea. No hay. Entonces, cuando haga la pregunta esta, la fecha que estás visitando es igual a la fecha que eligieron, que es el 17 de noviembre, como no he metido ni uno de esas fechas, va a decir no, todo el tiempo. Entonces, al decir no todo el tiempo, nunca va a entrar aquí. Nunca. Entonces, estas variables van a mantener sus valores de partida. Entonces, hay dos posibilidades después que hemos hecho el chequeo en todo el vector, hay dos posibilidades después de eso, o sea, aquí al final ya. Hay dos posibilidades. Una, que tengamos un cliente que mostrar con su tarifa y todo, o que le digamos al usuario, ¿sabes qué? No hay ni una carrera en esa fecha elegida. No hay. ¿Ah? Entonces, para eso está esta condición. Si la variable ClickCop más al final de todo esto, de esta búsqueda, ¿no? De estas comparaciones, mantiene su valor original, o sea, mantiene el comilla vacío, entonces que nunca entró acá. Nunca entró acá a cambiar por otro valor, por el nombre de un cliente. Nunca entró acá. ¿No es verdad? Entonces, nosotros indicamos return, un mensajito, no hay carrera en la fecha elegida. Y caso contrario, en caso de que no guarde el comilla comilla, significa que alguna vez entró por acá. Entonces hay alguien que ganó, es el mayor. Entonces aquí mostramos nomás las variables, esas dos variables mostramos en pantalla. Devolvemos en realidad al que nos ha llamado para que lo muestre en pantalla. Entonces aquí decimos tarifa mayor, ¿no? Mayor. Entonces una de dos. Esa es la que va a resolver el tema de la información, ¿no? El nombre del cliente al que se le cobró más dentro de una fecha elegida. Para archivo texto, bueno, esto es medio fijo. Tenemos el primer método de crear archivo vacío. Este otro método es el que se encarga de preparar los datos, mejor en orden, la fecha primero, asterisco, la hora, después tenemos el cliente, el anillo de origen, el anillo de destino, tenemos el tipo de vehículo y la tarifa. Prepara los 7 datos y los guarda en la variable línea, ¿no? Y esa variable línea pues lo adiciona al archivo texto, ¿no? Lo que tenga línea. Se repite esto porque visita después a la otra casilla del vector, hace lo mismo. Prepara la línea y lo agrega al vector. Al archivo texto, perdón, al archivo texto. Y así va a visitar, esto se repite, ¿no? Se repite hasta que llegue a bis. El último método es del archivo a los vectores. Aquí tenemos, si la intención es de leer nomás, entonces tenemos la variable línea lista. Aquí pedimos una línea con este comando. La línea nos las da, lo guardamos en esta variable. Y si no es null, entonces es una línea con datos. Entonces tenemos los datos. Solo que hay que separarlo. Entonces ya bis se ubica en el lugar que tiene que ser. Y mañana vamos a variar esta partecita, ya lo vamos a hacer un poco diferente. Entonces, como línea tiene los 7 datos, pero todos pegados con split, ayudado de la función split, que ya está elaborada en C#, nosotros separamos esos 7 datos indicándole a split que nos separe en base al carácter asterisco. Entonces, en base a él va a separar los datos y los va a guardar, como se ve acá, en un vector de 7 casillas. Aquí lo pueden ver.
de 100. ¿Ya? Ponemos string porque el string acepta todo, ¿no es verdad? Números, caracteres, fechas, todo acepta el string, es una especie de basurero. Entonces, tipo string es un tipo de dato muy general. Ya después, ya obviamente, ya cuando lo estemos pasando al vector, por ejemplo, la casilla 0 de este vector, donde guardó el primer dato que split separó, que es la fecha. Entonces, esto hay que convertirlo porque lo queremos meter un vector de tipo datetime. Entonces, hay que convertirlo a datetime. No se olviden que todo este vector es de tipo string. Entonces, hay que convertirlo de acuerdo al tipo de dato del vector donde pretendemos guardar. Hay que ver de qué tipo de datos es el de la izquierda. Lo mismo pasa con hora, hay que convertir. Después el cliente no, porque es string contra string, anillo también, no es necesario. Tampoco el tipo de vehículo, string con string. Y el último sí hay que cambiar porque este tarifa es entero, entonces hay que convertir a entero. Ya les comenté ayer que int32 es entero, int. ¿Ya? Entonces esa es la conversión que hacemos. En el diseño ya llamamos estos métodos a través del objeto, ¿no es verdad? Por ejemplo, primero instanciamos la clase, llamamos al constructor acá, se ejecuta el constructor. Y dentro del botón guardar, llamamos a incrementar primero, que se ubique incrementar. Preparamos los radiobotones, el anillo de origen lo preparamos, nos lo va a pedir el guardar. Entonces lo preparamos, lo hacemos trabajar ya, que analice cuál tiene el puntito, nosotros lo guardamos en esta variable. También hacemos lo mismo con la tarifa, obtener tarifa. Él nos decía, pasame el anillo de origen. Casualmente hace ratito lo había preparado, aunque no estaba pensado para él, era para guardar, ¿no? Pero ya que lo pide, tiro dos pájaros. Entonces esta variable se lo pasamos a obtener tarifa. Pasame el anillo de destino. Bueno, en este caso, el anillo de destino, como pueden ver, es un listbooks que se llama ADES. Entonces, si me piden, es igual que el combo box, ¿no es verdad? La opción elegida es con la propiedad text, igual que el combo box. Entonces le paso ades.text. ¿Ya? Después nos pedía la hora. Bueno, la hora es nomás or value. Eso es para que obtenga la tarifa, que trabaje en la consecución de la tarifa. Nosotros la guardamos en tar y ya teniendo los dos datos acá, podemos molestarlo al ogro, que es guardar. Y nos va a pedir todos los datos. La fecha está lista nomás en el diseño, la hora también, el cliente también. Los radiobotones, hablamos del anillo de origen. Eso no está listo, pero nosotros ya nos preparamos antes. En esta línea de acá ya la preparamos, entonces se lo pasamos, como pueden ver, sin ningún punto. No es un componente, es una variable. Después nos pide el anillo de destino, eso nomás, ADES, el nombre que le haya dado, .text. El tipo, igual, este es el combo box, igual que el listbooks, igual que el listbook y el combo box son lo mismo, .text. Y la tarifa, bueno, es la variable anterior, la última que habíamos preparado. Mostramos y lo llevamos del vector a los archivos, ¿verdad? En información, bueno, información simplemente llamamos información, le pasamos la fecha que hemos elegido, o sea que este datetime picker nos va a servir cuando nosotros estamos guardando la carrera y ese mismo datetime picker nos va a servir cuando nosotros estamos queriendo sacar una información. Es de la fecha que elijamos, ¿ya? Sirve para ambas situaciones. Por eso es que cuando queremos la información le pasamos este componente, fec.value. Miren acá información, tendremos que pasarle la fecha que elegimos la información, ¿no es verdad? Entonces le pasamos fec.value. Y él trabaja con eso, hace su lógica, nos devuelve algo, nosotros lo mostramos en el label s1.text. Como el de acá devuelve un string, entonces no hay necesidad de convertir. Ahora, el evento load, acuérdense del try catch que permite generar o controlar una excepción. Acá, por ejemplo, el archivo que vamos a traer del archivo a los vectores, no hay el archivo. El archivo se llama radio móvil, ¿no es verdad? Va a estar en la carpeta archivos. Aquí está. Pero este archivo radio móvil no hay, ¿no es verdad? No hay. Entonces, si quitamos ese código del try catch, va a haber un error de excepción, ¿no? Si, por ejemplo, aquí borramos esto o simplemente lo comentamos, ¿no es verdad? Lo comentamos y lo ejecutamos así sin el try catch. Este también, obviamente, solo esto sale por el try catch. Bueno, si ejecutamos esto acá, va a intentar ir al disco duro, a carpetas, al archivo radio móvil, llevarlo al vector, pero no hay el archivo. Ejecutemos. Para la línea amarilla de excepción, ¿verdad?
ver, esperemos. Ahí está, no tardó. Pero está. Nos está dando algunas pistas, excepción no controlada, tipo system-file not found, dice, ¿no? Exception. Bueno, entonces acá no me queda más que cortar la ejecución, arreglar y bueno. Y ese ya es un papelón, quedamos mal. ¿Ya? Quedamos mal, entonces hay que hacer un control de excepciones, una gestión. Aquí gestionamos eso. En caso de que ese comando nos hiciera quedar mal, nosotros pues acudimos a Catch para que él haga algo. ¿Ya? En este caso va a crear el archivo aunque vacío. Entonces con este control podemos ejecutar ya sin problema, no va a haber interrupción. Se ha generado, ¿no? Pero como tiene gestión, entonces continúa, se resuelve y continúa nomás, ¿no? El usuario ni se da cuenta. Otra abstracción. Ahí tenemos en ejecución el programita. El archivo ya se ha creado, ¿no? El archivo está creado, aunque vacío. Ahí está el radio móvil. Entonces vamos ya a probar, a ver cómo anda el comportamiento de la tarifa, del cobro. Por ejemplo, no sé, vamos a inventarnos una fecha, el 16. Esa hora está bien, el cliente es Juan. Él quiere una moto, va del segundo anillo al segundo anillo. Con un clic nomás se elige acá también en el List Books. Lo bueno es de acá que hay otra propiedad que permite elegir más de una opción acá. Se puede elegir más de una opción. Bien, entonces tenemos segundo contra segundo, donde se va a cobrar entre 15 y 20 al azar. Pueden ver, sacó 20. Si decimos Pedro, vamos a ver, como es al azar, va a ir variando, ¿no? 20 de nuevo. Mucha casualidad, a ver. Silvia, vamos a decir tercero. Bueno, ahora 15, ¿no? Pero ya hubieron 3. El mayor del 16 es... bien, fíjense que aquí hay un empate. Va a traer al primero que pille. Porque el cambio es cuando el que visita es mayor al otro. Si hay mayor, hay cambio. Entonces, como el igual no es mayor, entonces mantiene el primero que pillaba. En este caso va a salir Juan aquí en el rojito. Vamos a decir del 16 el mayor. Juan con 20. Aunque hay un empate, ¿no es verdad? Pero sale el primero. Entonces, ahora vamos a ver la recarga, ¿no? Por ejemplo, viene aquí Carmen, no sé, variamos un poquitito, una camioneta, va del cuarto al cuarto, mismo, o sea, es de 15 a 20 al azar, ¿no es verdad? Mismo anillo. Pero el horario lo vamos a poner a las 12, o sea, cumple el horario especial de 12:15 a 13:10. Entonces, al guardar tiene que aumentarle 5 pesos más. Vean, Carmen, fíjense que al ser del mismo anillo al mismo anillo, no debería pasarse de 20 pesos, porque es de 15 a 20 nomás, el azar. Pero ya da 22, que seguramente se inventó 17, más 5 por el horario especial, entonces llega a 22. ¿Ya? Y ahora ella es la clienta al que se le cobró más. Si saco información del 10-16, nos dice que ahora es Carmen con 22 bolivianos. ¿Cierto? Entonces, el otro caso es cuando va de un anillo diferente a otro, ¿no es verdad? Por ejemplo, aquí vamos a colocar a Eugenia. Eugenio pide no sé, un auto. Del primero al cuarto son 4 anillos. 4 anillos. Por 5 pesos es 20. Y digamos que está fuera de horario especial, 13 y 11 minutos. Entonces no aplica los 5 pesos, ¿no es verdad? No aplica, por un minuto no aplica. Entonces, del primero al cuarto son 4 anillos. Por 5 pesos, 20 tiene que dar. ¿No es verdad? 20. O si queremos que sea el nuevo mayor, cuando se quede 25. Del primero al quinto. ¿Ya? Vamos a guardar. Pueden ver ahí que no hizo la recarga de 5 pesos, aunque a un minuto se había pasado, ¿no? Entonces, información ahora ya tendría que salir a Eugenio, ¿no es cierto? Eugenio con los 25 pesos. Ahora, pero si le quitamos el minuto, ponemos la 13:10, vamos a ver qué pasa, digamos que se llame Tito, ¿ya? A ver, veamos si le hace la recarga, ¿no? Guardar. Sí, fíjense, 25 igual que el otro, pero solo ahora con 5 pesos de recarga, pues ya está dentro del rango de fecha especial, ¿no? De 5 de recarga. 30. Y obviamente Tito sería el nuevo cliente al que se le cobró más.
Ustedes eligen otra fecha que no tenga datos, por ejemplo el 14, información, tiene que decir el otro mensaje, ¿no? No hay carrera en la fecha elegida. ¿Ya? Entonces esa, digamos, es la solución, porque ahí tengo, por ejemplo, 2, 4, 6 carreras guardadas y seguramente en el archivo texto hay 6 carreras guardadas, ¿no? Vamos a abrir el archivo y también lo vamos a ejecutar para ver que esas 6 carreras las jala en el evento load. Cuando ejecutamos, jala las del día anterior. Supongamos que ahora estoy en mi máquina ya al día siguiente. Entonces jala las carreras anteriores, como pueden ver. Yo ya puedo agregar ya ahí el séptimo. Bueno, la primera carrera que sería la séptima en total, digamos, ¿no? La primera carrera ya del otro día, digamos, el 17. Pues, las otras fueron del 16, ¿no? Ahí lo conoce. Otra vuelta Juan es nuestro cliente vecino que siempre nos utiliza. Un camión pide ahora, va del cuarto al primero y listo, lo guardamos. Y ahí está, ¿no? Ya aparece el scroll vertical para movernos hacia abajo, ¿verdad? Entonces ahí está la carrera ya del 17. Entonces, les vuelvo a repetir, esto ya con archivo texto les da pie a que ustedes puedan hacer programas ya para sus necesidades bien básicas, aunque sea, pero ya pueden hacer algo que puedan entregar.